Vamos a dar inicio precisamente por las personas que son puntuales y porque sabemos que también en el tiempo de la virtualidad suele ser más rápido, y hemos contemplado 1 hora para realizar este webinar y esperamos que se cumpla. También por las múltiples tareas que sabemos que tenemos que cumplir, y aún estando en la casa sabemos que las tareas del cuidado, las tareas del hogar se vuelven una cosa más complicada, entonces también queremos hacerlo dentro de ese mismo parámetro. Este día vamos a hacer un balance o vamos a tratar de hacer unas reflexiones alrededor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes en El Salvador, y cómo también a más de 20 años de la penalización absoluta del aborto nos encontramos en medio de esta pandemia del COVID-19. Este día estarán como ponentes Sara García y Morena Herrera. También las reflexiones finales las hará Ivonne Polanco. Estas 3 panelistas están dentro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista. Entonces, la idea es que ustedes también abajo en la pantalla aparecen preguntas y respuestas, nos puedan ir haciendo en medio de las intervenciones preguntas para que al final tengamos un espacio de reflexión también con los panelistas. Con sus preguntas. También estamos en vivo en Facebook Live, también vamos a estar recogiendo preguntas desde ahí, entonces para que vayan colocando o pensando qué les gustaría conocer, que conversemos después de las intervenciones de cada una de las 2 panelistas, y también para recoger, ¿verdad? Este webinar está también en el marco del Día Internacional de la Acción de la Salud por las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo. Nosotras lo estamos empezando esta semana, ¿verdad? En medio de esta pandemia, este 25 de mayo. Entonces, si quieren, arrancamos. Les recuerdo que pueden colocar sus preguntas directamente en esta parte del Zoom, y las personas que nos están viendo en Facebook Live, también en los comentarios pueden dejar sus comentarios y los vamos a ir recogiendo. Quiero arrancar con un dato del Fondo de Poblaciones. En el 2017, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas dijo que el 81.2% de las usuarias en Centroamérica que usan métodos de planificación se mostraban insatisfechas. Entonces, justamente antes de esta pandemia, ¿verdad? Ahora, en esa realidad, vamos a ver también un aumento de esto y cómo lo vamos a ir relacionando. Quiero iniciar esta sesión con Sara García y quiero que veamos una reflexión alrededor sobre la penalización absoluta del aborto. Sara, bienvenida y buenos días. ¿Cómo o cuáles son las consecuencias que crees tú que trae la penalización absoluta del aborto en medio de esta pandemia del COVID-19 en la vida diaria de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en el país? Gracias, Keila. Un gusto compartir también con todas las compañeras que están en este webinar y con todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Bueno, es muy importante este webinar justo en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, porque es una gran oportunidad para colocar los retos y obstáculos que seguimos enfrentando en materia de salud sexual y salud reproductiva, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19, la cual, como ya se ha dicho en diferentes momentos, ha profundizado las desigualdades sociales e injusticias que las niñas y mujeres atraviesan en el país. El aumento de la violencia de género, feminicidios, crisis de los cuidados, denotan cómo esta crisis está impactándonos. Antes de hablar tal cual de la crisis del COVID, es necesario colocar que las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador son hechos innegables en el país. Recordamos 1998 como un año en donde se concretaron retrocesos para los cuerpos de las mujeres. A partir de ese momento, El Salvador se convirtió en uno de los pocos países en el mundo con una de las leyes más restrictivas en materia de aborto. Un hecho regresivo que trajo consigo consecuencias. No tener acceso a los servicios de aborto seguro pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
si una mujer necesita abortar debido a un embarazo ectópico o debido a una condición de salud previa a embarazarse, como una cardiopatía, ella no puede hacerlo. Debe exponerse a un riesgo innecesario. Esta legislación tan absolutista condena a que las niñas tengan que ser madres. Y aquí también quiero retomar un informe que realizó el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, que es el mapa de embarazos en niñas y adolescentes, y plantea que en el 2017 se registraron en El Salvador 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día. Además, esta legislación desencadenó una acción persecutoria contra las mujeres que ingresan a los hospitales públicos. Según la investigación del Hospital a la Cárcel, una investigación realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 181 mujeres han enfrentado criminalización debido a emergencias obstétricas o abortos espontáneos en el periodo de 1998 al 2009. Esta persecución injusta no sucede a todas las salvadoreñas. Según la investigación, son las mujeres jóvenes, las que viven en situación de pobreza, las que van al sistema público, son ellas las que enfrentan esos procesos judiciales, en donde se les niega la presunción de inocencia, se les atribuye la presunción de culpabilidad, donde no se les garantiza el secreto profesional ni el derecho a acceder a la justicia. Estos son algunos de los problemas que genera la prohibición total del aborto, los cuales ya colocaban a las mujeres en situación de injusticia y precariedad. Esta realidad actual definitivamente se agrava en tiempos de COVID-19 y es por eso tan importante esta reflexión que estamos haciendo en el webinar, porque nos permite poner en evidencia cómo los derechos humanos de las mujeres están en riesgo de retroceder, específicamente los derechos sexuales y derechos reproductivos. En este sentido, quiero retomar el informe técnico sobre COVID-19 realizado por el UNFPA, el cual establece que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva, estos recursos pueden desviarse con el propósito de hacer frente al brote. Esta situación se traducirá en un aumento de mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual. En otro informe realizado por la misma institución, y este es un informe específico para Centroamérica, en el que analiza el impacto de la pandemia en la salud reproductiva, se plantea que 192.589 mujeres dejarán de usar anticonceptivos. Además, se proyecta que habrá 13.642 embarazos no intencionales adicionales. Son cifras preocupantes cuando vivimos en uno de los países que sigue considerando a las mujeres ciudadanas de segunda o de tercera, en donde no tenemos acceso a interrumpir un embarazo para salvar nuestras vidas y para que podamos garantizar nuestra salud. Es importante no dejar de lado, tal como establecen las compañeras de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, REMSLAC, que las mujeres enfrentamos dos pandemias. Es decir, además de los impactos directos y devastadores del COVID-19, enfrentamos otra pandemia que no ha tenido la respuesta necesaria, urgente e integral que requiere. Estamos hablando de la violencia de género. Según datos del Instituto de Medicina Legal encontrados en el Observatorio de Violencia de Hormuza, en el 2019 se realizaron 2.894 reconocimientos por violencia sexual, es decir, 8 casos diarios. Es alarmante que el 75% de estos abusos se cometieron en niñas y adolescentes menores de 17 años, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años. Una de las medidas que han optado los gobiernos es aplanar la curva con el discurso de quédate en casa. Las niñas y mujeres están en casa, en confinamiento con sus agresores. De hecho, según un artículo periodístico publicado recientemente, en el marco de la cuarentena, la Fiscalía General de la República recibió 341 denuncias por violencia sexual y otras 158 por violencia intrafamiliar.
Ya nuestro país ofrecía un escenario de injusticias para las mujeres, donde la impunidad y la criminalización del aborto eran características. Ahora, con esta crisis, esta realidad está tomando dimensiones preocupantes. Quiero también centrarme en otra de las crisis que esta pandemia está agravando, y esta es la crisis carcelaria, la cual cuenta con un hacinamiento superior al 350%, esto solo en cárcel de mujeres. Crisis sobre crisis, que junto a la falta de acceso al agua y saneamiento, coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas privadas de libertad. Hasta ahora las medidas han sido sobre todo punitivas y han residido en la suspensión de visitas, lo cual impide que las familias puedan llevar insumos de higiene personal, afectando también a 108 hijas e hijas de mujeres que están en la granja de Izalco, donde enfrentan escasez para tener acceso a pampers y leche debido a la cuarentena. A pesar que la CIDH planteó que los estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad en el marco de la pandemia, y a pesar también que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha instado a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para evitar que el coronavirus se extienda de forma masiva en las cárceles, para lo cual ha instado a reducir la población carcelaria, el Estado salvadoreño sigue sin hacer nada. Traigo esta realidad a colación porque, como mencionaba al inicio, una de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto es la criminalización de mujeres. De hecho, en la actualidad hay 18 mujeres que enfrentan penas por delitos que no cometieron. Incluso, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha manifestado recientemente que las mujeres que están en cárcel debido a emergencias obstétricas fueron detenidas de manera arbitraria y por tanto es necesario e instan a que el Estado salvadoreño las libere de manera inmediata. Otra de las grandes consecuencias generadas en el marco de la pandemia es que en la agenda pública se habla de salud, pero sin perspectiva de género. Se habla de vida, pero sin considerar la vida concreta de las mujeres. En El Salvador se está limitando la libertad de expresión, generando obstáculos en el derecho a defender derechos. Aparte, lógicas dictatoriales se evidencian en hechos concretos, como que el día de ayer fue decretado el Día de la Oración, una clara vulneración al Estado laico. Otro hecho importante de mencionar son los ataques de los grupos antiderechos, de los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres. Ya en el webinar anterior se profundizó sobre esto, pero creo que es importante volver a colocar, ¿verdad?, que en esta pandemia esos discursos de odio siguen operando desde una perspectiva culpabilizadora, generando discriminación. Por tanto, hoy más que nunca es fundamental que luchemos por la despenalización del aborto en el marco de esta pandemia. Se vuelve a colocar la necesidad de garantizar la salud de la población. No puede ser que acceder a servicios de salud, en ese caso salud reproductiva, sea atravesado por un privilegio. Las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo deben tener alternativas que superen las actuales, es decir, la cárcel o la muerte. Esta crisis ha dejado clara la urgencia de fortalecer los sistemas de salud, y ahí deben estar consideradas la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres y niñas. Otro elemento fundamental es que esta pandemia ha colocado es la necesidad de liberar a las mujeres criminalizadas injustamente por emergencias obstétricas. Es justo liberar a las 17 y más. También quiero aprovechar e invitar a unirnos a la campaña de solidaridad que está impulsando la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Esta campaña para conseguir insumos de higiene personal, pampers, leche para las mujeres en la cárcel y sus hijos e hijas. Otro elemento relevante en este momento es la lucha por el Estado laico, la lucha por la pluralidad y la diversidad. Esto debe ser central en nuestras agendas. Finalmente, pues el llamado a que sigamos elevando nuestras voces, sigamos denunciando. Estar en cuarentena no significa estar calladas, y es urgente que denunciemos y señalemos los retrocesos que están ocurriendo. El cambio en nuestra cotidianidad nos tiene que llevar a construir más organización y a fortalecer los lazos de solidaridad y de sororidad.
Gracias, Sara. Yo creo que parte de esos grandes líneas que nos mostraba, ¿verdad?, son también la realidad que la agrupación ciudadana y organizaciones de mujeres por años se han enunciado las consecuencias que tiene una ley totalmente fuera de la realidad de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Y creo que también es importante empezar a hablar de lo que implica la salud sexual y reproductiva. Una compañera en Facebook nos escribía que en este momento el acceso a métodos anticonceptivos se ha convertido en un reto, ya que dejó de ser prioridad en los programas preventivos. No olvidemos que la salud sexual y reproductiva es un derecho que no debe ser vulnerado, dice. Y con esto creo que también es pertinente, Morena, hablar sobre si el sistema de salud ha respondido, o desde la agrupación ciudadana, la colectiva feminista, se tiene alguna como medición de los servicios brindados desde el sistema de salud en estos momentos del COVID-19. Bueno, buenos días a todas y a todas las personas, agradecerles a todas las personas que nos acompañan. Yo creo que en este momento en el cual nos enmarcamos en el Día por la Acción para la Salud de las Mujeres en el mundo, es muy importante esta reflexión. Yo creo que antes de hablar del sistema, es importante hablar de la concepción de salud de la cual se parte. Y allí una de las grandes dificultades es que nos encontramos con una visión estrecha de la salud. Y esta visión ha sido puesta en evidencia de manera más clara en este contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, el protege la salud o el vamos a defender la salud se limita o se concentra en la vida biológica y no en la salud como un concepto integral que tiene que ver con el bienestar social, psicológico, físico, fisiológico de las personas. Entonces creo que esa es una dificultad que no es nueva, pero que la pandemia y las acciones que el sistema de salud ha emprendido han puesto más en evidencia. Y a esta visión estrecha se suma algo que ya mencionaba Sara, que es la insatisfacción de las necesidades en salud sexual y reproductiva. Hay otros ámbitos de la salud que también están insatisfechos. Por ejemplo, en nuestro país, las acciones para la salud mental son escasas, son bien limitadas o han sido. Y en este momento, eso es mucho más grave porque justamente como sociedad, como población, estamos viviendo en una situación de estrés, depresión, de ansiedad, y eso hace que los requerimientos en salud mental sean mayores. Entonces, estructuralmente nos encontramos con una concepción estrecha de la salud que deriva en necesidades insatisfechas de salud en distintos ámbitos. En el caso específico de la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, estamos hablando de más de un 80% de necesidades insatisfechas. ¿Qué significa esto? Significa que muchos problemas que tienen que ver con nuestra salud sexual no son atendidos por las instituciones de salud. No son ni atendidos, no son resueltos y mucho menos van a ser prevenidos. El poner todos los recursos del sistema de salud en la prevención y en la atención del COVID-19, por una parte tenemos que verlo, creo yo, como en dos caras. Es una medida que tiene dos caras. Por una parte, la población, con todos los discursos que hay de que
ya viene el COVID, ya van a haber miles de muertos, ya, si no, toda esa exacerbación del miedo, a veces muy poco vinculada a una información científica, por ejemplo, hace que la gente diga, ay, sí, hay que concentrar todos los recursos en la salud sexual y reproductiva, en la atención del COVID. Y hemos escuchado también mensajes de personal de salud que nos dicen, no tenemos suficientes equipos, no tenemos suficiente gente, estamos abatidos, todavía no llegamos al momento de la punta del contagio y ya estamos bastante superados. Entonces, esa concentración en la atención del COVID es valorada por una parte de manera positiva por la población. Pero por otro, esa concentración de recursos ha hecho que se abandone en esta coyuntura de manera más grave las necesidades en salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Están prácticamente abandonadas, ha sido suprimida la distribución de anticonceptivos, como ya planteaba Sara también, y esto tiene graves consecuencias. Pero no es el único servicio de salud sexual y reproductiva que se ha suprimido. Se han suprimido los exámenes de citología, se han suprimido las consultas de continuidad de procesos de mujeres que venían con situaciones precancerígenas y que tenían pruebas y seguimiento a sus pruebas. Eso es parte de la salud reproductiva. Están suprimidos también servicios de apoyo a procesos de gestación, salvo en algunos casos que se trate de embarazos de alto riesgo, pero tampoco hay, incluso para embarazos de alto riesgo, tampoco se asegura el transporte para mujeres que están embarazadas con embarazos de alto riesgo y no tienen cómo acudir al centro de salud. Entonces, digamos, hay una dificultad de acceso a los pocos servicios que se mantienen y la mayoría están suprimidos. Como Sara ya planteaba también, la supresión de la distribución de anticonceptivos y la exacerbación, el crecimiento de las situaciones de violencia sexual va a tener como resultado, como sabemos, el aparecimiento, el incremento de niñas, de adolescentes y de mujeres embarazadas que no querían ese embarazo, pero que no pudieron impedir embarazarse. No tuvieron las maneras, no han podido decidir no embarazarse, aunque ellas no quisieran, no han tenido los elementos para no embarazarse. Y esto, los embarazos no intencionales, generan problemas graves, tienen consecuencias graves en la salud reproductiva de las mujeres, porque nos encontramos en procesos entonces de tener que aceptar esos embarazos, que muchos de ellos son forzados, y vivir el drama de gestaciones forzadas y luego crianzas impuestas, o la necesidad de recurrir a abortos que por la ley que hay en nuestro país son abortos clandestinos y muchas veces inseguros en términos de salud e ilegales, y entonces se pone en riesgo la salud, en riesgo la integridad y en riesgo la legalidad y hasta el riesgo del encarcelamiento. Entonces creo que ahí hay una cadena de problemas. Se habla de el embarazo no intencional, pero hay que saber que el embarazo no intencional tiene graves consecuencias tanto en la salud reproductiva como en la salud emocional, en el ámbito social, a nivel familiar también. Y quería hablar de dos cosas más para dar espacio a que pueda haber debate. Por un lado, han habido esfuerzos de distintas organizaciones sociales, de instituciones,
para lograr que las niñas y las adolescentes y los jóvenes, también los niños y los adolescentes, conozcan, tengan conocimientos sobre su cuerpo, sobre el funcionamiento, sobre su cuerpo, sobre su derecho a consentir una relación o su derecho a decir no. Parte de estos contenidos forman parte de la educación integral en sexualidad. Y ese es un derecho de las niñas y los niños, de las adolescentes. Y lamentablemente, aunque veníamos con algunas discusiones y algunas posibilidades de incorporar en los programas educativos, en la currícula educativa, estos contenidos por parte del Ministerio de Educación, porque quiero decir que la salud no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud, esa es la principal entidad, pero otras instancias del Estado también tienen responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene la titularidad de coordinar la educación integral en sexualidad, de diseñarla. Y esta necesidad urgente en un país donde tenemos tan altos índices de embarazo en niñas y adolescentes está prácticamente paralizado. También es cierto que el sistema de educación se está encontrando ante el desafío de garantizar la continuidad del año lectivo. La ministra de Educación ha sido clara en decir este es el principal esfuerzo y están apoyando a las maestras y maestros para que puedan desarrollar sus procesos formativos de manera virtual. Pero yo creo que uno de los vacíos es que no ven que esta situación es una oportunidad para incorporar de una manera más dialogante, más, digamos, aunque tenga que ser de manera virtual, pero es la posibilidad de que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación integral en sexualidad. No estamos viendo esa audacia en el Ministerio de Educación para que la modernización no sea solo tecnológica, sino que vaya aparejada de este contenido tan necesario para garantizar la salud sexual y la salud reproductiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y el otro aspecto al que me quiero referir es a los discursos políticos más amplios que pareciera que no tienen relación con la salud, pero claro que sí la tienen. En nuestro país la polarización política entre órganos del Estado, que quiero decir una cosa, o sea, no se trata de que no van a haber diferencias y pesos y contrapesos en los órganos del Estado, al contrario, es normal que en un sistema político democrático hayan tensiones, hayan diferencias. Sin embargo, los niveles de confrontación, de desconocimiento de un órgano del Estado por otro, generan un ambiente de inseguridad jurídica y un mensaje muy negativo de que la democracia no sirve, de que la democracia es una cosa que no sirve, que solo sirve para darle privilegios a algunos cuantos políticos sin escrúpulos. Esa visión va permeando en las juventudes y va erosionando, va desgastando la conciencia ciudadana. Y eso es un mensaje que se interioriza de manera muy grave en el sentido de que no tenemos derechos. Se cuestiona el concepto de derecho, el derecho aparece como una mala palabra, a quienes defendemos derechos pareciera que defendemos delincuencias y crímenes, y no sentido de seres humanos que portamos un marco de acuerdos de respeto entre todas las personas, independientemente
de las diferencias que podamos tener. Y esa erosión, esa desgaste del concepto de derechos también tiene que ver con el derecho a la salud. Entonces, nuestras adolescentes, nuestros jóvenes, las niñas y los niños no son educados y formados como ciudadanos en ciudadanía, pues, es decir, cuando somos educados en ciudadanía, tenemos que entender que tenemos derechos y hay instituciones públicas del Estado que tienen responsabilidad de garantizarnos ese derecho. Ese acuerdo de Estado, de derecho, que yo tengo derecho y tengo derecho a exigir que se me garantice, y las instituciones entienden que tienen la responsabilidad de garantizarme esos derechos, ese es el contrato que se quiebra. Y el derecho a la salud entra dentro de ello y es muy grave estar enfrentándolo. Entonces, yo creo que en síntesis, el sistema de salud está estrechando aún más su visión de la salud y está, negando, está suprimiendo la ya precaria condición de necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, especialmente para las mujeres. Y esto va a tener graves consecuencias, está ya teniendo graves consecuencias con más de 2 meses de cuarentena obligatoria, y se niegan derechos como la educación integral en sexualidad y en última instancia el sentido de que tenemos derecho a la salud y que tenemos que exigir. Solamente, muchas gracias. Gracias, Morena. Interesante lo que nos mencionabas, precisamente el tema de salud sexual y reproductiva no es solo un tema del Ministerio de Salud, sino que va más allá, y en eso también quiero abonar, según los datos del portal de transparencia de la red de salud, sobre todo del Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez. Hasta marzo reportaba una inscripción de 17.451 inscripciones de embarazadas en esta red de salud pública. De estas, 144 son niñas de 10 a 14 años y 3.835 adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. Creo que estas cifras son precisamente alarmantes porque están reflejando hasta marzo, o sea, no estamos viendo una inscripción de abril y lo que llevamos de mayo. Y justamente con lo que ya mencionaban de cómo también en Facebook ponía una compañera, en las crisis sanitarias siempre a lo que se ve recortado o a lo que se enfrentan es al tema de salud sexual y reproductiva. Hay casos, por ejemplo, de trabajadoras de maquila que han tenido emergencias obstétricas y que han tenido que pedir RAI desde lugares de Huizúcar hasta la capital para llegar a la 1 de mayo, y que aún así se mantiene el riesgo en su salud y en su vida, ¿verdad? Y sabemos que esto no deja de pasar por tener medidas tan restrictivas como el tema del transporte o la garantía al tema de salud sexual y reproductiva en las unidades de salud. Hay otras denuncias que reportan que no están recibiendo como la garantía del método anticonceptivo que usaban normalmente. Quizás esos son como los comentarios que hemos recogido. Si alguno de los participantes aquí en Zoom, pueden escribir otras preguntas, las vamos a empezar a responder en este momento. Y hay una que me gustaría, dice, existe, Morena, una pregunta, dice, ¿existe una garantía desde el Estado salvadoreño en el tema de salud sexual y reproductiva en El Salvador? Y quizás podemos ir abonando también, Sara, en si se conocen otras consecuencias a raíz de la penalización absoluta del aborto, de las que ya mencionaba, como la privación de las mujeres y las 17, que es una campaña que se ha mantenido desde la agrupación. Entonces, quizás empezamos con estas 2 preguntas para empezar a recoger las demás. No sé si quiere empezar. A ver, ¿puede repetir la primera, por favor?
Dice, ¿existe una garantía desde el Estado salvadoreño en el tema de salud sexual y reproductiva? A ver, yo creo que es importante que sepamos que el Estado de El Salvador forma parte de una comunidad de estados que han aprobado mecanismos internacionales de derechos humanos. Y esa comunidad, esa ratificación, por ejemplo, el Estado de El Salvador es firmante de la Convención contra todas las formas de discriminación para las mujeres, que se conoce como CEDAW por sus nombres, sus siglas en inglés. Eso hace que haya una obligación de garantizar esos derechos, ¿verdad? Y allí está reconocido el derecho a la salud. También nuestra Constitución reconoce el derecho a la salud. Entonces yo creo que el Estado, las instituciones del Estado que se concretan en los poderes del Estado, tienen obligación, tienen responsabilidad. ¿Qué garantía hay? Yo creo que hay la garantía de un marco jurídico internacional que protege nuestros derechos, la garantía de un marco jurídico nacional que obliga a las instituciones y, sobre todo, la garantía de nuestras voces, porque ningún Estado va a cumplir sus obligaciones si no le exigimos que las cumpla. Ningún gobierno de ningún color político lo va a hacer si no le exigimos. Y esa creo yo que por eso es que es tan preocupante estos mensajes de distánciese socialmente. Quédese en la casa y asegure la distancia social. Nosotras decimos no. Una cosa es el distanciamiento físico. Yo tengo que estar alejada físicamente para protegerme yo y para proteger a otras personas, y de manera responsable mantengo esa distancia física. Y otra cosa es el aislamiento social. El aislamiento social quiere decir quédese usted calladita en la casa, trabaje más que nunca en su casa, haga las labores domésticas, no proteste, no diga nada, aguante. Ese mensaje de distanciamiento social es nocivo para el sentido de derecho y para exigir. Hoy que tenemos que guardar el distanciamiento físico, podemos hacer uso de estos mecanismos, de otros mecanismos. Tenemos que aprender a expresarnos, a hacer que nuestras voces se escuchen. Personalmente, y habiendo ya vivido bastantes inviernos, yo creo que la principal garantía de que nos aseguren los derechos es luchando por ellos. Y además, porque a veces se logran reconocimientos formales de los derechos, pero quedan sin practicarse, sin usarse. Y si no hay derecho que se exija, no hay derecho que se cumpla. Es la principal garantía. Muchas gracias. Bueno, en relación a qué otras consecuencias genera, ¿verdad?, esta legislación tan restrictiva, bueno, como ya planteaba, el tema de la criminalización, pero también una de las consecuencias que nosotras hemos registrado tiene que ver con cómo el gremio de salud también se encuentra de manos atadas ante una situación como la necesidad de interrumpir un embarazo para salvar la vida de una mujer. Es decir, la misma penalización absoluta del aborto genera inseguridad jurídica para poder garantizar este derecho, ¿verdad?, que es un derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que sin embargo, teniendo una ley que es tan absolutista, pues no permite que puedan haber alternativas para las niñas, para las mujeres. Además, esta concepción tan restrictiva lo que
digamos, consolida es una idea de la maternidad como único destino, ¿verdad? Y creo que esto, bueno, sí ha sido cuestionado por feministas en diferentes momentos de la historia, cómo tener este tipo de marcos normativos genera un paradigma en el cual la mujer se convierte como sinónimo de madre, y entonces no da lugar a cuestionar estas otras formas de realización, donde la maternidad debería de ser una opción, donde debería de ser elegida, donde debería de ser la maternidad libre, voluntaria. Entonces creo que este es otro elemento que me parece importante mencionar. Creo que otra de las consecuencias que ha sido señalado constantemente por el movimiento feminista en toda la región tiene que ver con la situación de inseguridad o de clandestinidad que generan la total prohibición o la dificultad para acceder al aborto. Y esto, pues, lo que hace es poner en riesgo la vida de las mujeres. Al no tener acceso a un servicio de salud que sea un servicio de salud legal, un servicio de salud seguro, pues lo que hace también es que pueda poner en riesgo su integridad física. Creo que esto es importante señalarlo. Hay un artículo que recomiendo que lo puedan leer, que se llama El privilegio de abortar, y fue realizado por unas compañeras también investigadoras, Laura Aguirre y Malu Noches, y que tiene que ver con esta dinámica que genera tener una ley tan restrictiva y que al final pues coloca el tema del aborto como un tema de privilegio, ¿verdad? Quienes puedan tener los recursos van a tener un aborto seguro, y quienes no, pues se van a tener que exponer no solo a la clandestinidad, sino que también al miedo, a la desinformación, pues a un ambiente restrictivo que no abona en la garantía, ¿verdad?, de nuestros derechos. Creo que otra de las consecuencias que esto genera y que también ya ha sido señalado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que esta criminalización de mujeres también genera consecuencias en los hijos e hijas de las mujeres que están privadas de libertad. Y es porque a veces, bueno, esta es la doble moral del sistema, ¿verdad? Por un lado, pues te penaliza porque tuviste una emergencia obstétrica, pero por otro lado, si sos madre, pues no te deja ejercer tu maternidad porque te criminaliza y te aleja de tus hijos. Entonces creo que es bien importante también señalar que esto tiene consecuencia en las familias, en los hijos, en las hijas de las mujeres que están siendo criminalizadas, que se les está alejando de la posibilidad de tener un contacto, afectos con sus seres, ¿verdad?, cercanos y queridos. Creo que esas serían como algunas de las consecuencias. Definitivamente lo que nosotras constantemente señalamos, ¿verdad?, es que cuando hay marcos normativos restrictivos, también otro aspecto es el ejercicio del derecho, ¿verdad? Y esto, el derecho a defender derechos, que yo ya lo decía anteriormente, cuando estamos en marcos normativos tan restrictivos, defender un derecho como la interrupción del embarazo, como los derechos sexuales y derechos reproductivos, es estigmatizado. Y creo que eso también es importante colocarlo, ¿verdad? Que estos marcos pues generan también obstáculos para el ejercicio de las defensoras de derechos. Entonces, bueno, son algunas de las consecuencias que nosotras pues las ponemos de manifiesto, y que creemos que es importante que ahora que estamos en este contexto de pandemia se sigan visualizando, porque solo se están haciendo más profundas. Gracias, Sara. Quiero leer algunos comentarios que nos han dejado compañeras aquí en el chat de preguntas y respuestas, y también saludar a todas las personas que nos siguen viendo en Facebook y en las redes sociales.
Dice Ruth, ¿cuáles son las estrategias que deberían hacer para ayudar a que baje la cantidad de embarazos precoces? Son números terribles. Luego también Ingrid menciona que con respecto a la educación de salud sexual y reproductiva, además del Ministerio de Educación, debería el CONNA también garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban dicha educación. Herramientas importantes, dada que hay mucha vulneración de derechos en el ámbito sexual, se da dentro del hogar y muchas veces sale a la luz que los adolescentes ya han estado en embarazos o consecuencias de reiteradas violaciones de parte del padre u otro familiar. Marta se tuvo que retirar y nos dejó muchos saludos y seguir debatiendo y continuar con la realización de la laicidad en el Estado. También hay otras preguntas. No sé si quiere responder, More, el tema de lo que mencionaba Ruth anteriormente, cuáles son las estrategias que se deberían de hacer para ayudar a que baje la cantidad de embarazos, aunque ya lo mencionaba en algunas partes, quizás puntualmente, porque dice que llegó un poquito tarde. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque permite ampliar. Miren, El Salvador cuenta con una estrategia nacional intersectorial para la prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Se llama ENIPENA. Que la instancia que según esa estrategia la coordina, porque es de varias instituciones del Estado y organizaciones sociales, es el CONNA. Pero el CONNA también se ha visto debilitado en la gestión de este gobierno. Y, digamos, no es una institución que aparezca con fuerza en este momento cuando debería de estar liderando la intervención de diferentes instituciones y también de organizaciones sociales. Apropiarse de la experiencia de las organizaciones sociales. El año pasado, por ejemplo, hicimos un congreso internacional e intergeneracional para una educación integral en sexualidad. Participaron instancias internacionales, nacionales, y participó mucha gente de la comunidad educativa, estudiantes de distintos niveles, maestros y maestras, personal docente, pues también de diferentes niveles, y madres y padres de familia también, además de organizaciones de la sociedad civil, y allí planteábamos toda nuestra disposición para echar a andar esa estrategia. Esa estrategia es un instrumento diseñado en el 2017 que tiene una proyección temporal de 2027. Abandonar la ENIPENA, abandonarla va a significar un aumento de, esos indicadores de embarazo en niñas y adolescentes. Pero creo que tenemos esa herramienta que si la aplicamos, es importante que veamos que podemos bajar los indicadores. Yo por eso digo, este gobierno está llegando al primer año. Entendemos que le ha tocado dirigir el enfrentamiento de esta pandemia, pero si no logramos que en los próximos 4 años priorice este tipo de problemas, vamos a terminar el quinquenio de este gobierno con más altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes. Y eso va a significar no cumplir su responsabilidad. Todavía 4 años le dan tiempo de hacerlo, aunque ya perdimos un año, digamos, en esta materia. Entonces yo creo que estamos ante un gran desafío, se puede hacer, pero es importante saber que hay responsabilidad de las instituciones, hay responsabilidad de las organizaciones sociales y hay responsabilidades individuales que tenemos como personas para bajar esas tasas, esa cantidad horrorosa de embarazos en niñas y adolescentes. Gracias. Sara, tengo 2 preguntas. Dice Carla Fernández, ¿es posible que debido a la pandemia del COVID-19 se tenga un retroceso en la lucha de derechos de las mujeres? Y de una vez te voy a leer la siguiente, que está relacionada a la penalización absoluta del aborto. ¿Considera usted que sea posible que en las elecciones 2021 sea posible que veamos un debate en cuanto
a la despenalización del aborto y será posible que tengamos propuestas respecto a la despenalización del aborto. Y bueno, gracias Carla por la pregunta, y me parece que es importante que coloques justo el tema de los retrocesos, porque lo que hemos estado ahora dialogando y lo que diferentes espacios feministas también, ¿verdad?, han estado colocando en la agenda pública es cómo esta situación de crisis, digamos, esta situación de pandemia está develando o está profundizando otras opresiones, violencias que ya estábamos viviendo las mujeres. Lo hemos manifestado desde las organizaciones, por ejemplo, con una campaña que hubo recientemente en donde decía el feminicidio es pandemia, ¿verdad? Y es que estamos hablando de que ahora que estamos en esta situación de confinamiento, que estamos en esta situación en donde las mujeres están con sus agresores, las niñas también están con sus agresores en casa, pues se han elevado la violencia sexual, se han elevado los feminicidios, la violencia de género. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, un sistema patriarcal que ya existía en el país, que ya estaba operando, y que esta situación de pandemia del COVID-19, esta crisis sanitaria, pues está profundizando, ¿verdad? Y está colocando al centro cómo históricamente no se ha atendido estas problemáticas que tienen que ver con nuestros derechos. No se ha garantizado el derecho a la vida, a la salud de las mujeres. Históricamente es una deuda. Y ahora que la pandemia lo pone al centro, ¿verdad? Es muy claro que estamos enfrentando estas violencias. Entonces sí, creo que debemos de estar alertas a los retrocesos que se están gestando, que suceden justo, ¿verdad? Porque estamos en un sistema, ¿verdad?, que por un lado es patriarcal, que es misógino, un sistema capitalista también, ¿verdad?, en donde la vida de las mujeres no importa, solo le importan ciertas vidas. Estamos en un sistema en donde la militarización y la precariedad es lo cotidiano. Entonces estamos ahí y debemos de estar vigilantes de todos los retrocesos que se quieren concretar. Creo yo que unirnos a las diferentes campañas también que ahora mismo están sucediendo mucho en la virtualidad, porque bueno, es la medida que permite esta crisis. Pero por ejemplo, yo les comentaba que la Red de Salud de las Mujeres, REMSLAC, está impulsando la campaña que es Grito Global por la Salud de las Mujeres, que justo es una campaña que permite visibilizar todo lo que estamos viviendo debido a esa pandemia, las dos pandemias que vivimos las mujeres. Pero también ahora mismo, hoy, este día se está impulsando una manifestación virtual por la transparencia y la información pública en favor de las mujeres, en donde básicamente se está llamando a que podamos subir fotos, carteles, videos sobre la realidad de violencia contra las mujeres y niñas. Y esto creo que es lo que va a permitir que los retrocesos no se cristalicen, es decir, estemos alertas, estemos todo el tiempo colocando que estas violencias machistas no las vamos a permitir, y que estamos en la lucha por la justicia, ¿verdad?, y por la libertad de las mujeres. Creo que esa es la mejor manera de contrarrestar todo retroceso, que estemos más unidas, más fuertes, y que sigamos nombrando todo lo que nos está sucediendo. En cuanto a las elecciones 2021, me parece que los debates siempre, ¿verdad?, tienen matices oportunistas, ¿verdad? Y de repente creo yo que como ciudadanas es fundamental que logremos exigir debates que sean
a la altura, ¿verdad?, de las circunstancias, es decir, debates desde una perspectiva de derechos humanos, debates en donde no se propaguen malos prejuicios, donde no estemos hablando desde el estereotipo, sino que sean debates informados. Y creo que eso es lo mínimo que los candidatos y las candidatas deben de impulsar, debates informados en donde puedan colocarse realmente en la realidad concreta de las mujeres, que puedan visualizar esa realidad concreta que estamos hablando, que son los embarazos impuestos en niñas, que es la necesidad de educación integral en sexualidad, que es la necesidad de despenalizar el aborto, que, bueno, estamos hablando de una serie de problemáticas que se deben de solventar y que en estas elecciones lo mínimo que deben de hacer es tener un debate informado desde una perspectiva de derechos humanos. Y yo esperaría que las propuestas que tengan algunos de los candidatos sean desde ahí, ¿verdad? En donde ya superemos esa dicotomía de aborto sí, aborto no, porque no se resuelve desde ahí, no se resuelve desde sí o no. Estamos hablando de poder visualizar toda la escala de grises que hay, de poder visualizar que somos uno de los pocos países en el mundo que sigue con esta ley tan retrógrada, y que es hora que ya los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa pues escuchen no solo a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino que escuchen las diferentes recomendaciones que han recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, de los diferentes comités, grupos de trabajo. Han sido ya vastas las recomendaciones que han recibido. Entonces, si sigue haciendo nada más, si sigue ignorando esta situación, pues lo que está contribuyendo es que se siga violando los derechos de las niñas y de las mujeres del país. Gracias. Hay otro comentario y quizás también para ir cerrando, relacionado al tema de las políticas públicas. Mencionaban unas compañeras sobre que la interseccionalidad no está presente y siempre las afectadas son las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, entre otras. Además, también teníamos una pregunta de una compañera de relacionarlas con las personas. Dice, ¿cómo visualizan el tema de mujeres con discapacidad? Si quieren, para ir cerrando, More, si podemos darle salida a estas preguntas sobre la interseccionalidad que tiene que ver con las indígenas, afrodescendientes y también las mujeres con discapacidad. Y luego pasamos a las reflexiones finales que Ivonne nos ha preparado de todo este debate y las presentaciones que hicieron ustedes dos, y vamos a ir cerrando. Perdón que tenía desconectado el micrófono. En efecto, nos hace falta una visión también en esto que reconozca que las personas estamos determinadas de manera múltiple y diversa por distintas condiciones, distintos factores de desigualdad social, y allí pues la clase social es la que más reconocemos, pero también la discriminación étnica, la edad y también el vivir con una discapacidad. Y entender también que estas no son sumas o restas, sino que hacen de que la situación de cada mujer sea específica, y aunque se requieran políticas que aborden a todas, tener la suficiente flexibilidad en la aplicación para poder atender necesidades específicas y tenerlas previstas. Yo creo que es muy importante, tanto desde las instituciones, pero también desde los movimientos feministas, asumir la interseccionalidad en las demandas, reconocernos. Hay discapacidades que son más evidentes, pero hay otras como esta que tenemos aquí, que pues sí, también nos limitan la vida, y que en ese sentido
se requiere la atención y se requiere de políticas que atiendan esas dificultades y políticas de no discriminación, que aseguren la no discriminación y la no estigmatización. Pero de nuevo, yo creo que nuestra boca es fundamental para exigir esto. Nuestra de manera creativa, tenemos que aprovechar en este momento que estamos confinadas, aprovechar a ser más creativas en el sentimiento de que estamos unidas a pesar de la distancia social y que estamos acumulando fuerza, porque en las elecciones del 2021, claro que tenemos que incluir estas demandas y también la demanda de la despenalización del aborto. Habrá que preguntarles a esas candidatas y candidatos a diputados que nos responden y si serán merecedores o merecedoras de nuestro voto. Es importante para cerrar justamente eso. Ivonne en estos momentos nos va a hacer como un encuadre del espacio y también agradecer, ¿verdad? Seguir agradeciendo porque se han mantenido en el web. Hola, buenos días a todas y todos. Considero muy importante estos espacios virtuales en estos momentos y además agregar que, bueno, las participaciones de las compañeras también en el marco de retomar, ¿verdad?, consecuencias a violaciones de derechos y a desigualdades enmarcadas también en este momento de la pandemia del COVID, que aparte ya han venido sucediendo, pues como comentaban, pues estamos a más de 20 años de la penalización absoluta del aborto y siguen sucediendo, ¿verdad?, violaciones a derechos de las mujeres y que ahora se incrementan por la pandemia, como son, ¿verdad?, las violaciones de violencia de género, los feminicidios, las desapariciones que están ocurriendo y que no las está visualizando el gobierno, ¿verdad? Es muy importante también ver cómo, a pesar del año en que estamos, ¿verdad?, en el 2020, a pesar de innovaciones tecnológicas, pues se nos sigue considerando a las mujeres como categoría, como una categoría. También todas considerar, ¿verdad?, todo en el marco de esta pandemia también, como el derecho a la salud, que Morena decía, ¿verdad?, tiene que verse como una salud integral, también se violenta. El derecho a la educación integral en sexualidad, que las y los jóvenes deben tener una educación informada, salud sobre los derechos sexuales y reproductivos, clara, científica, laica, ¿verdad? Debemos evitar esa mezcla entre iglesia e información, ¿verdad?, que está tratando de hacer este gobierno, ¿verdad? También, ¿verdad?, hacer mucho énfasis en las consecuencias de la penalización absoluta que decía Sara, ¿verdad? La criminalización que a partir del 98 ha venido sucediendo, ¿verdad?, a partir de que se penalizó, la inseguridad jurídica al personal de salud, toda lo de la parte de que el derecho a una interrupción es un privilegio para personas de recursos, también como lo que sufren las y los hijos de las mujeres encarceladas. También, ¿verdad?, mencionar cómo en esta época de confinamiento, que ya lo decían, ¿verdad?, aumenta, ¿verdad?, debido a que los gobiernos están priorizando atender la pandemia. Más adelante van a haber muchos embarazos impuestos debido a todo, no atención a las mujeres, citologías, no poder acceder a un método anticonceptivo, ¿verdad? Y bueno, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, está priorizando en este tema de la pandemia, y entonces
como decía Morena, ¿verdad? Es súper importante, ¿verdad? El distanciamiento físico, pero no el aislamiento social, ¿verdad? Hay que alzar nuestra voz. Es muy importante de que a pesar de que estamos en casa, confinadas, resguardándonos de la pandemia, pero es importante el marco de Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres, alzar nuestra voz, denunciar que es necesario, ¿verdad?, poder acceder a la salud sexual y reproductiva, también, ¿verdad?, denunciar todo en el marco del Estado laico, es súper importante, ¿verdad? Así que, bueno, considero que este webinar ha sido muy importante para hacer énfasis en eso, ¿verdad? En las violaciones a los derechos de las mujeres, a las consecuencias de la penalización absoluta del aborto y a no quedarnos calladas y callados a pesar de que estamos en casa. Súper importante y yo creo que una de las cosas que nos tiene que quedar claro, ¿verdad?, es que necesitamos debates, como decía Sara, informados, justamente con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y sobre todo teniendo como base los derechos humanos. Las mujeres en El Salvador seguimos en condiciones totalmente vulnerables, tanto en medio de esta pandemia con las violencias de género, pero también con una penalización absoluta del aborto que nos ha tenido justamente en pandemia desde el 98, que lo mencionaba Sara. Recordemos también lo que decía el movimiento feminista en redes sociales, que no solo el virus mata, sino que nos está matando la violencia de género, los feminicidios. Invitarlas a la campaña de ahora en la tarde a las 6 sobre los datos, ¿verdad? Exigimos datos porque hay otros datos que se están reportando. Las organizaciones feministas reportan 21 feminicidios en lo que llevamos de cuarentena. Sin embargo, la Fiscalía General de la República está dando otros datos y sin embargo también no está brindando los datos necesarios que las periodistas estaban mencionando. También con un comentario que hacían en Zoom, nos solidarizamos también con los periodistas, las periodistas que siguen haciendo su labor en medio de incitaciones de odio que han generado algunos personajes dentro de las redes sociales al periodismo, ¿verdad? Sabemos que también en medio de una democracia es necesario mantenernos informadas y mantener estas discrepancias, ¿verdad?, que ya lo mencionaban también. Así que agradecerles. Este es un año donde vamos a tener que volcarnos a la virtualidad, a exigir nuestros derechos y que esto no nos impida mantenernos en una lucha permanente por la dignidad, por la vida y salud de las mujeres, que aún la mantenemos en pie nosotras desde la penalización absoluta del aborto. Hemos oído muchos diputados hablar de la salud y vida de las mujeres. Esperamos de la vida de la ciudadanía y esperamos que en estos debates de las próximas elecciones se mantenga ese eslogan, ¿verdad? Por la salud y vida también de las mujeres, las niñas y las adolescentes y por una vida digna para todas y todos. Gracias.